Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con más información y hoy en Le Tengo el Remedio nos acompaña el doctor Jean-Paul Vergara. Él es neurólogo y epileptólogo y nos va a entregar información muy importante sobre todo lo que tiene que ver con esta enfermedad que se produce en el cerebro. ¿Lo dije bien o no, doctor? Buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, doctor. Bueno, vamos a arrancar de una vez por los más chiquitos y luego vamos subiendo. ¿Cuáles son estos síntomas de alarma que tienen que tener en cuenta los padres de familia a la hora de un bebecito para poder identificar esto y salir corriendo para donde el médico? O no sé si eso tenga una cura rápida o esto cómo se va manejando. Pues mira, digamos que las epilepsias en niños son muy importantes detectarlas porque las manifestaciones son múltiples y las epilepsias en los niños tienen dos comportamientos, uno muy bueno, que generalmente tienden a controlarse bien, o uno muy malo, que hace parte en estos niños de algo que se llama encefalopatías epilépticas. Entonces, cuando un paciente tiene una manifestación pues, de crisis epiléptica, es muy importante clasificar qué tipo de epilepsia tiene este niño para saber el pronóstico, ya que este tipo de epilepsias que son mal controladas pueden terminar en una alteración en el neurodesarrollo y puede impedir un desarrollo normal de este niño. Doctor, ¿qué es la epilepsia y nos afecta a todos? Sí, pues digamos que las epilepsias pueden aparecer desde los 0 hasta los 100 años, pero hay dos picos de aparición, en los niños precisamente y en los adultos mayores generalmente después de los 60 años. La epilepsia es una enfermedad crónica por definición que se produce por una alteración eléctrica en las neuronas y que finalmente lo que va a generar es un comportamiento dependiendo del sitio del área del cerebro que esté afectado. Doctor, cuando habla de niños, ¿de qué edades hablamos? Generalmente niños menores de 5 años. O sea, desde, no sé, 1 año o también desde el nacimiento pueden aparecer las crisis epilépticas. Digamos que, por ejemplo, en las alteraciones del parto, si un paciente tiene una alteración durante el parto, ese niño que está afectado en esa alteración puede tener una crisis epiléptica y es una de las causas frecuentes que se llama encefalopatía hipóxico-isquémica. Quiere decir que ese niño nace sin oxígeno suficiente y una de las manifestaciones de esto son crisis epilépticas. Doctor, cuando uno le hablan de epilepsia, seguramente la gente va a decir, no, es un movimiento brusco del cuerpo de una persona pues que padece esta enfermedad, pero no siempre se manifiesta de forma física tan agresiva. ¿Y cómo hacemos para distinguirla de pronto de un ataque de ansiedad o de un desmayo? Sí, digamos que no siempre es tan fácil. Digamos que lo que tú dices tiene razón y es que todos estamos acostumbrados a ver las crisis que llamaremos crisis tónico-clónico generalizadas, que son las que vemos que mueven todo el cuerpo, que abren los ojos, que botan saliva. Esas se llaman crisis generalizadas. Hay otro tipo de crisis que se llaman crisis focales y se llaman crisis focales porque vienen de sitios específicos del cerebro. Ese sitio específico del cerebro, por ejemplo, nosotros tenemos áreas de la visión, tenemos áreas del lenguaje, tenemos áreas de la memoria, y si por ejemplo un paciente tiene un tumor en el área del lenguaje, una crisis epiléptica simplemente puede ser una dificultad para hablar, ¿sí? O si tenemos, por ejemplo, una hemorragia en la zona de la visión, una crisis epiléptica focal puede ser simplemente una manifestación en la vía visual. Entonces, mi recomendación siempre es que cualquier parte del cerebro puede hacer una crisis epiléptica y la manifestación va a depender de esa área. Entonces, cuando aparecen síntomas bien inespecíficos que no hay otra causa, pues hay que pensar en una crisis epiléptica. Recuerdo tanto, hace un mes vimos un paciente que había pasado por cardiología, había pasado por gastroenterología, porque lo que sentía el paciente era como una alteración en el estómago, que la piel se le ponía de gallina y taquicardia, ¿verdad? Ese tipo de crisis se llaman crisis focales autonómicas y afectan el sistema autonómico y se manifiesta con esas sensaciones que eran bastante inespecíficas. Este paciente pues le hicimos un estudio que se llama videotelemetría, es conectarlo a un equipo, monitorear la parte eléctrica y con video, y nos dimos cuenta que tenía una afección en una zona del cerebro que se llama el lóbulo temporal izquierdo. ¿Listo? Entonces son manifestaciones bastante raras, pero que pueden afectar a estos pacientes, y mi recomendación es que cuando no haya una explicación mejor al síntoma, piensen en ir al neurólogo. Doctor, ¿y qué sabemos sobre las causas más comunes que terminan en epilepsia?
Sí, las causas en epilepsia pueden ir desde causas genéticas, hay algunos pacientes que vienen predispuestos genéticamente para epilepsia, otras causas, por ejemplo, en epilepsias focales pueden ser infartos cerebrales, hemorragias intracerebrales, alteraciones durante el parto que dañan la corteza cerebral. Tenemos además, por ejemplo, en algunas zonas de Colombia lo que llamamos el parásito del cerdo, neurocisticerco, que pues finalmente termina dañando el cerebro y pues por ejemplo traumas en los adolescentes o adultos jóvenes. ¿Eso sí es cierto o eso es un mito, lo del parásito este del...? No, efectivamente se llama neurocisticerco y sí puede hacer un daño. El neurocisticerco entra al cerebro, se enquista a manera de quiste y puede dañar áreas específicas del cerebro. Sí, es una realidad. Doctor, ¿qué hacemos si presenciamos un ataque de epilepsia de este tónico? ¿Cómo se llama? Tónico clónica. Tónico clónica, que quiere decir que la persona experimenta movimientos bruscos, de pronto empieza a salivar muchísimo, no puede controlar sus movimientos. ¿Cómo podemos asistirlo para que pues, el episodio sea menos traumático para ese paciente y que no dejemos pasar ese momento para acudir a las emergencias? Perfecto. Mira que alguien me preguntaba hoy eso esta mañana precisamente, digamos que lo más importante de estos pacientes es que la mayoría de crisis epilépticas duran entre 1 y 2 minutos, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es tratar de no manipular al paciente y simplemente ubicarlo en un lugar seguro, ¿sí? No se pueden meter cosas en la boca, hay gente ¿Un lugar seguro es dónde, doctor? Un lugar ¿En el seguro piso? quiere ser, el piso puede ser y ubicarlo en decúbito lateral, o sea, de manera lateral, para que el paciente no se ahogue con su saliva. Pero eso de manipular y meter objetos en la boca, o hay gente que dice que le voy a jalar un dedo para que se le pase la crisis, definitivamente no. Hay que dejar que la crisis pase. Algunos pacientes van a terminar con lesiones, obviamente si tú vas caminando y te caes tienes golpes, pues hay que tratar de controlar el sangrado en esos casos, pero la mayoría de las veces afortunadamente las crisis son autolimitadas y pasan solitas. Doctor, una persona que ya padezca de esto, que le den estos ataques tónico-clónicos, ¿lo puede sentir? O sea, dice, uy, me va a dar y me siento y me pongo en un lugar seguro. Sí, algunos pacientes tienen eso, se llama aura, ¿verdad? En epilepsia se llama aura y quiere decir que hay algunos síntomas que le pueden avisar al paciente. Algunos, por ejemplo, les da dolor de cabeza antes, algunos les cambia el estado de ánimo, algunos dicen ver cosas, ¿verdad? O oír cosas antes de la crisis y efectivamente esos pacientes saben que les va a dar y algunos pueden alcanzar a buscar un lugar seguro antes de tener la crisis. Doctor, ¿qué impacto tiene una enfermedad como esta en la calidad de vida de las personas? ¿Cómo es vivir con esto? Claramente, pues hay algo muy importante y es un llamado también para todas las personas que tienen una empresa, que emplean a muchas personas para que pues no generemos ese tipo de discriminación por una condición de estas. Mejor informarle a los compañeros, a quienes estén encargados de la salud de la empresa, para que entiendan la enfermedad y puedan ayudarle. Pero son personas que pueden ir cotidianamente con su vida. ¿Cómo les afecta su calidad de vida? Mira, esa pregunta es muy importante porque hoy en pleno siglo XXI siguen discriminando a las personas con epilepsia y en realidad lo que nosotros sabemos es que del 100% de las personas con epilepsia, entre el 70 y el 80% de estos pacientes tendrán una vida bastante normal. Serán médicos, enfermeras, neurólogos, ¿listo? Y aquí, digamos, es súper importante el medicamento, ¿listo? Con 1 o 2 medicamentos la mayoría de pacientes se van a controlar. Tendremos un 20% que serán epilepsias refractarias o de difícil control, donde tendremos que hacer cosas adicionales para tratar de controlar las crisis, pero un paciente con epilepsia puede tener su vida bastante normal tomando una medicación de manera adecuada. Por eso pues hago un llamado en este momento difícil de la salud, necesitamos los medicamentos, es fundamental, o sea, los pacientes no pueden estar sin medicamento. ¿Eso es de por vida? ¿Cómo? ¿Eso es de por vida? La mayoría de las veces sí, la respuesta es que la mayoría de las veces sí, hay unos casos especiales, sobre todo en niños, donde algunas epilepsias en algún momento de la vida se queda el cerebro tranquilo. Pero pues digamos que con el medicamento la mayoría de pacientes les va muy bien, muy bien. Doctor, aquí tenemos ya preguntas por redes sociales, ya nos escribió Natalia, Mauricio, ya más adelante venimos con esto, vamos con otra que nos llegó por otra red. Dice, habla del terror, se me fue aquí, habla del terror nocturno de los niños, que el niño tiene 3 años y medio y que a veces se levanta asustado, gritando, no enfoca y sigue asustado como unos 30, 40 segundos. ¿Que esto qué puede ser? Si es simplemente un susto. Bueno, esa es la pregunta, o puede ser algo asociado. Sí, mira, pues digamos que en los niños efectivamente los terrores nocturnos son una posibilidad para el diagnóstico. La mayoría de las veces los terrores nocturnos tienden a pasar con la edad, no hay que hacer ninguna intervención, pero
Digamos que dentro de las epilepsias en niños hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia del lóbulo frontal, porque afecta la región anterior del cerebro, donde algunos pacientes pueden hacer manifestaciones de terror y ser en realidad una epilepsia frontal, por ejemplo. Doctor, y aquí ya hay otra, lo del salto del moro en recién nacidos. ¿Eso también tiene que ver o eso se le va Sí, quitando? pues digamos que los sobresaltos en niños generalmente son muy frecuentes durante el sueño y la mayoría de las veces no tienen que ser una manifestación de epilepsia. En algunos niños un poquito más grandes, antes de la adolescencia, pueden hacer un tipo de salto que generalmente son pacientes que están despiertos y se llaman mioclonías, y es que el paciente se despierta en la mañana y comienzan a saltarle las manos. Precisamente la semana pasada tuvimos una paciente que había estado un año con esos síntomas, no le habían hecho el diagnóstico, la hospitalizamos, le hicimos estudios y lo que tiene esa niña es un tipo de epilepsia que se llama epilepsia generalizada mioclónica y se caracteriza es que al despertar estos pacientes comienzan a hacer saltos de ambos miembros superiores. Entonces hace parte del diagnóstico diferencial en este tipo de epilepsia en niños. Justamente Natalia Contreras nos escribe y dice, mi hija fue diagnosticada con epilepsia generalizada. Ella ha convulsionado 2 veces, la primera en junio del año pasado y la otra en enero de este año, pero ha sido todos estos episodios en tierra caliente, doctor. ¿Por qué sucede esto? Sí, pues mira, digamos que en general las epilepsias generalizadas se comportan muy bien, responden muy bien a fármacos. Dentro de la fisiopatología o de la patología de las epilepsias están descritos algunos tipos de estímulos que pueden producir crisis y esto se llama que las epilepsias pueden tener algo que se llaman epilepsias reflejas y es que algunos pacientes durante la exposición a tierra caliente, a agua fría, ¿sí? O por ejemplo hay una epilepsia tónico-clónico de la lectura, o sea que el paciente cuando lee hace una crisis y esto hace parte de alguna fisiopatología de la epilepsia y sí está descrito. Doctora, aquí hay otro que nos preguntan que si un paciente con epilepsia focalizada tiene que seguir consumiendo los medicamentos toda la vida o llega algún momento en que ya se le quitó y se curó. Mira, la mayoría de pacientes con epilepsia focal tienen una afección en un área específica del cerebro que puede ser la región frontal, temporal, occipital, etc. En las epilepsias focales la mayoría va a seguir con medicamento de por vida. Hay algunos estudios que hablan de que uno puede reevaluar el paciente luego de tener 5 años sin crisis y definir en conjunto con el paciente si se define la suspensión del medicamento. Pero los pacientes con epilepsia focal deben saber que la mayoría de las veces van a tener un riesgo de recurrir. Entonces debe ser una decisión en conjunto. Digamos que tener un control de crisis no significa curación de la epilepsia. ¿Listo? Es como un paciente con hipertensión. Tú le das el medicamento y el paciente tiene controlada la presión. Eso no quiere decir que la hipertensión se haya ido. En epilepsia funciona igual. Pero pues yo sí les recomiendo a los pacientes que ese tipo de decisiones se tomen en centros especializados de epilepsia que hoy existen y pues sabemos personas con formación en epilepsia cuando necesiten un segundo concepto pues es una posibilidad. Doctor, cerremos entonces con las recomendaciones para que todas las personas que están experimentando algunos síntomas que no entienden de dónde vienen pues consulten con un especialista como usted. Exacto, digamos que recordar que la epilepsia es una enfermedad que puede tener diferentes síntomas, entonces mi recomendación es primero tomar los medicamentos, tratar de mejorar los estilos de vida y los pacientes con epilepsia de difícil control lo que deben saber es que hay otras terapias o otros fármacos o dietas que pueden ayudar para el manejo o cirugías de epilepsia que pueden mejorar el pronóstico en estos pacientes. Entonces mi recomendación es que cuando no tengan claros síntomas, pues busquen ayudas en centros especializados de epilepsia que hoy están disponibles en las principales ciudades de Colombia. Bien, doctor Jean-Paul, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, sacar este espacio que sabemos que ustedes están muy ocupados, venir hasta acá y contarnos todo esto porque le sirve absolutamente a todo el mundo. Y si de pronto alguien tiene algún familiar cerca o padece de esto, no es tan fácil acceder a una persona con la experiencia como la suya. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor.